de actividades siempre tiene presente de forma especial a las que por su temática y protagonismo representan Asturias. En esta ocasión nos acompaña un artista poliédrico, pintor, escultor, dibujante, medallista, como Juan Zarategui del Agua, que en su intensa y extensa dedicación al arte une dos dimensiones, la docente y la artística. Por la primera, la docente, a la que ha dedicado gran parte de su vida como profesor catedrático de dibujo en la Universidad Laboral, ha dejado un legado muy importante, como se puede comprobar en el busto de la biblioteca del centro que los alumnos del bachillerato artístico realizaron, dirigidos por el profesor Jesús Moreta, como reconocimiento a su intensa labor por implantar el bachillerato artístico en el proyecto educativo de la Universidad Laboral. A esta dimensión docente está unida la artística, fruto de una intensa formación. Es licenciado en Bellas Artes por la Facultad de San Fernando de Madrid, cursando además estudios en la Escuela de Artes y Oficios de la ciudad de Oviedo. Ha asistido a clases prestigiosos artistas, grabadores, pintores, escultores, medallistas, como Adolfo Fogueras, Rafael Borgoña, José María Porto. La razón de su presencia hoy en el Ateneo a Jovellanos está relacionada con su dimensión de artista medallista, como indica el tema de la presente charla coloquia, la medalla a través de la historia, con una especial referencia a las medallas de la monarquía asturiana. Este año se celebran los 1300 años de los acontecimientos trascendentales de Covadonga y otras medallas conmemorativas de la intrahistoria de Gijón, con especial referencia a las que tienen como tema la Universidad Laboral, a la que el Ateneo Jovellanos recientemente ha dedicado un ciclo de conferencias para apoyar a la asociación de los antiguos alumnos en su intento para que esta magna obra educativa, poco conocida en su complejidad interna y objeto de cierto desdén por perjuicios sectarios, sea reconocida como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Como la dimensión artística de nuestro invitado es muy intensa y extensa, no solo en su obra pictórica, escultórica, sino en el campo medallístico, tema de hoy, a la que ha dedicado biografía y numerosas exposiciones, para no restarle tiempo en su charla, citaré las siguientes. Colaboración en La monarquía asturiana, parte de la colección Conocer Asturias, de la Caja de Ahorros de Asturias, en colaboración con la Dirección Provincial del Antiguo MEC. Los dibujos que ilustran este libro corresponden a los bocetos originales utilizados para la realización de las medallas. En 1988 expone en el Centro Asturiano de La Habana las medallas conmemorativas, incluyendo las medallas de los Reyes Asturianos. Este mismo año entrega en mano la colección Monarquía Asturiana a Su Majestad Felipe VI, entonces Príncipe de Asturias, en Hotel Reconquista de Oviedo. En 2009 presenta en el Museo Barjola el libro catálogo Juan Zarategui, Medallas Conmemorativas, introducción de don Vicente Álvarez Areces, presidente del Principado de Asturias, con textos de José Antonio Samaniego y fotografías de Carlos Acuña. En 2014, presentación del libro Catálogo de Medallas, Archivo Municipal Ayuntamiento de Oviedo, donde figuran las medallas de los Reyes Asturianos. En 2018, catálogo Universo Zarategui, exposición en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo. En 2022 se puede contemplar en el Museo del Real Sitio de Covadonga la exposición Monarquía Asturiana. Sobre esta importante dimensión artística como medallista, en esta que va a ser una charla coloquio, pienso que me atractiva, va a tratar Juan Zarategui, que cuando quiera tienes la palabra. Buenas tardes. En primer lugar, deseo agradecer al Ateneo Jovellanos y muy especialmente a su presidente Luis Rubio la oportunidad que me han brindado de hablar sobre la medalla, y a Fidel García por la presentación elogiosa que acaba de hacer de mi persona y de mi obra. Con esta charla pretendemos acercar al gran público el mundo del arte de la medalla, no siempre bien conocido o valorado por este, a pesar del gran número de coleccionistas existentes. A su vez, presentaré una selección de medallas conmemorativas que he ido realizando a lo largo de estos años. Entre ellas veremos las de la monarquía asturiana,
y algunas de las que he realizado para la ciudad de Gijón. La medallística. La medallística es una rama de la numismática que estudia las medallas, su autenticidad, origen y clasificación. Tradicionalmente, las medallas se clasifican en dos grupos temáticos, las de proclamación de un nuevo rey y conmemoraciones de hechos históricos acuñadas por autoridades locales o nacionales conmemorando eventos públicos destacados muy diversos, como pueden ser inauguraciones, aniversarios, homenajes, etc. Dicho esto, haremos un breve recorrido por la medalla a través de la historia. Aunque la medalla está profundamente enraizada en el pasado, podemos decir que la historia de la medalla, propiamente dicha, comienza con el Imperio Romano. Las monedas y medallas producidas por los romanos son las más comunes y estudiadas, y son las que inspiraron a los genios renacentistas. En su época, los romanos ya acuñaban las monedas y medallas, y la medalla se limitaba a reproducir en estos casos retratos de emperadores, gobernantes y prohombres. En esta época la medalla, al igual que la moneda, se acuñaba en dependencias oficiales. Vamos a pasar. En esta fotografía vemos el anverso de una medalla romana con el busto del emperador Constantino grabado en el centro. La cabeza va de perfil y el cuerpo de frente. Parece que tuviera una influencia egipcia. De la Edad Media tenemos los sellos de plomo, que se colgaban de las actas pontificias. En la diapositiva vemos las dos caras de un sello. El anverso contiene un rostro con una gráfila de puntos alrededor y la leyenda concéntrica. En el reverso vemos un escudo coronado. A finales de la Edad Media también se producen monedas que imitan los modelos clásicos, colocando el busto del emperador en el anverso y un motivo y o inscripción en el reverso. Estas manifestaciones son las que darán paso a la medalla moderna, como rama artística que tendrá su máximo desarrollo en Italia entre los artistas del Renacimiento. En el Renacimiento italiano, los grabadores y medallistas configuran un discurso estético que toma prestados muchos elementos de las monedas imperiales romanas y las combina con nuevas formas expresivas, recuperando el retrato a la antigua usanza. En el 480, el primer renacimiento italiano, en la primera mitad del siglo XV, es cuando se sientan las técnicas y concepciones nuevas como principios de la medalla moderna. En este periodo, la medalla, ya en manos privadas, alcanza su máximo esplendor debido principalmente al pintor italiano Antonio di Puccio Pisano, llamado Pisanello, quien crea una serie de obras maestras con una perfección que parece definitiva, elevando la medalla a la categoría de arte equiparable a la pintura y a la escultura. Graba las medallas aplicando la misma composición que utilizaba para pintar los retratos al óleo. En esta diapositiva vemos una medalla realizada por él del Marqués de Ferrara, que coloca, como veníamos comentando, en el anverso la cabeza en el centro y en este caso del perfil izquierdo. La leyenda ocupa el cordón de la medalla, o sea, alrededor todo, ¿no? Durante la segunda mitad del siglo XV se puso de moda la medalla como forma de retratar a personalidades, llegando a alcanzar gran popularidad. En el siglo siguiente, siglo XVI, los medallistas italianos difunden por las cortes europeas las nuevas técnicas y tendencias modernas frente al goticismo de la época.
aún imperante. Alberto Durero, de Renacimiento alemán, se hizo eco de estas nuevas técnicas. En esta diapositiva vemos la medalla que grabó con motivo de la proclamación de Carlos V de Alemania. Mantiene en el anverso la cabeza de perfil derecho y la leyenda que la circunda está cuajada de escudos heráldicos. Alberto Durero, aunque no practicó mucho la medalla, con su técnica de grabado, la silografía y grabado a burir sobre cobre y acero y hierro, ejerció una gran influencia sobre los maestros alemanes, belgas y holandeses del siglo XVI. En este siglo también prende el interés por la medalla en Inglaterra, Francia y España. En España, las medallas conocidas de esta época pertenecen a grabadores italianos venidos bajo la protección del emperador Carlos V y su hijo Felipe II. En la foto, esta diapositiva, vemos el anverso de una medalla de Carlos V, en este caso grabada por Pompeo Leoni, italiano, claro, que coloca el torso del perfil en el centro. La leyenda que bordea la medalla está limitada por una orla de puntos que se llama gráfila, después lo puntualizaremos. Posteriormente, en el siglo XVII, el arte del grabado de la medalla sufrió un periodo de decadencia hasta el advenimiento a España de la dinastía borbónica. En el siglo XVIII, en España, la medallística tuvo su auge en la época de Carlos III por los acontecimientos históricos que el rey quiso celebrar. Tomás Francisco Prieto fue uno de los grabadores más destacados e impulsor del moderno renacimiento de la medalla española en este periodo. Fue grabador y director general de las casas de moneda en España y América, bajo el mecenazgo del rey Carlos III. Y la medalla que vemos es de estilo neoclásico. La realizó Tomás Francisco Prieto por encargo directo de Carlos III para conmemorar los esponsales de su hijo Don Carlos, príncipe de Asturias, con María Luisa de Parma. En el centro del anverso, a la izquierda, va grabado el retrato del rey de perfil. La inscripción lleva grabada la siguiente leyenda: Carolus III, parens optimus. El campo se cierra con una orla de puntos. El reverso presenta los consortes, también de perfil derecho. La leyenda recorre el arco superior de la medalla y se remata de la misma forma que el anverso. Del exergo resulta ilegible. Ya en el siglo XIX, en las principales cortes europeas surge la costumbre de perpetuar por medio de medallas la memoria de los reyes y ensalzar los hitos de sus gobernantes. Tanto España como Francia, en este periodo, reflejó un arte academicista muy acentuado, con abundantes representaciones de retratos idealizados. Esta costumbre de perpetuar la memoria de hechos trascendentales fue aprovechada por editores particulares para comercializar tiradas sobre diferentes temáticas y personalidades. En el siglo XX, la medalla ha ido experimentando un cambio conceptual a partir del período de entreguerras. En cuanto a soluciones formales, y aunque conserva características propias, sigue siendo objetos artísticos y conmemorativos que continúan una larga tradición, acercándose cada vez más al lenguaje plástico de la escultura, ya que la técnica fundida, característica de la medalla actual, permite trabajar con grandes grosores y dibujos amplios que se decantan por la síntesis y la robustez de las formas. En este siglo, la medalla contemporánea española no la podemos entender
sin citar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de Madrid, que en los años 40 del siglo pasado iniciaba una política de emisión de medallas de la más variada temática, formato y estilo. Entre los muchos grabadores y medallistas que han trabajado para la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, he elegido dos: Manolo Prieto y José María Porta de Lalá. Manolo Prieto, fallecido en 1991, fue famoso por trasladar... ¿Esta la tenemos aquí? No. Vamos una adelantada, ¿no? Manolo Prieto. Traslada a la medalla personajes de la pintura y la literatura españolas y las escenas de tauromaquia. Estas fotos corresponden a dos medallas distintas. En la de la izquierda, la imagen de la izquierda, es el anverso de la medalla acuñada en cobre que conmemora al pintor Velázquez. Fue realizada y emitida en 1963. La composición nos muestra una cara de perfil en primerísimo plano, envuelta en un campo texturado uniformemente que realza la expresión y el gesto. En la parte superior, a la izquierda, se puede leer Velázquez. La imagen de la derecha corresponde al reverso de la medalla que dedicó a Tomás Francisco Prieto. Fue acuñada en latón y emitida en el año 1983. Pese a haberla realizado en años posteriores a la de Velázquez, refleja un retrato idealizado de medio cuerpo en posición de 3/4 a la derecha, dentro de una línea academicista. La inscripción que ocupa el campo a la izquierda lleva grabado un texto que nos dice los cargos que desempeñó durante el reinado de Carlos III. José María Porta de Lalá. La pieza que presento ahora, de José María Porta, conmemora a Garcilaso de la Vega, gran poeta del siglo XVI. Fue, además de poeta, capitán militar y murió en Francia como consecuencia de las heridas recibidas en una batalla. Y cuento esto porque en el anverso se presenta el relieve de una figura yacente, posiblemente alusiva a su muerte, que nos recuerda las esculturas de Miguel Ángel. Por encima de la figura va el nombre Garcilaso y en el exergo podemos leer de la Vega. En el reverso, el grabado que ocupa la mitad izquierda podría ser una iglesia, y en la parte derecha va grabado en relieve un texto que puede referirse a su condición de caballero, y dice: «Qué buen caballero era». La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de Madrid ha sido y es en la actualidad la gran impulsora de la medalla, recuperando a lo largo de la segunda mitad del siglo XX el prestigio de la medalla actual española. Independientemente de la Fundación Casa de la Moneda, tanto en el siglo pasado como en el siglo presente, interesa la medalla contemporánea a muchos creadores que experimentan e innovan con nuevas composiciones, texturas y acabados como medio de transmisión de sus inquietudes plásticas. Concretamente en Asturias, entre los artistas que practicaron el arte de la medalla, quiero recordar al pintor y escultor Joaquín Rubio Camín, ya fallecido, que realizó medallas de gran valor, algunas de las cuales se encuentran en el Museo de Bellas Artes de Asturias, pero lamentablemente no dispongo de ninguna imagen para mostrarles. Pasamos a conmemorar las características de la medalla contemporánea. Las medallas que conmemoramos figuran en su mayoría en este libro catálogo que citó Fidel en la entrevista.
que se titula Juan Zaratiegui, Medallas Conmemorativas, y fue editado en el año 2008, repito, con los textos de José Antonio Samaniego y fotografías de Carlos Acuña. En cuanto a la RAE, la definición que da dice que es una pieza de metal batida o acuñada, comúnmente redonda, con alguna figura, inscripción, símbolo o emblema. También dice bajorrelieve, redondo o elíptico. La medalla cuenta con una terminología propia para determinar distintos aspectos. Primero, en cuanto a las partes de la medalla, distinguimos anverso-reverso. El anverso es el lado de la medalla en el que figura el asunto principal y el reverso pues es el lado opuesto. Sería equivalente a lo que en una moneda decimos cara y cruz. Es el equivalente. Campo. Es el espacio intermedio entre el asunto, llamamos asunto al busto, la imagen que vaya en relieve, y la leyenda, que es lo que se escribe rodeándola. Símbolos son los asuntos accesorios emblemáticos. Cordón alude al borde de la medalla. Un gráfila, que lo hemos citado, es la orla de puntos o línea que rodea el campo. Por otro lado, las inscripciones que pueda contener la medalla reciben diferentes nombres según el lugar que ocupan. Leyenda. La leyenda es la inscripción que sigue el contorno de la pieza. Exergo se refiere a la parte que está situada en línea recta debajo del tipo. El tipo, repito, busto, la imagen, lo que sea, ¿no? La especial característica de la medalla consiste en que su contenido se explica en dos fases. Desde el punto de vista estético, ambas caras, inaprehensibles simultáneamente, constituyen una armonía de formas complementarias que se relacionan entre sí, creando la unidad de la obra. Y desde un plano técnico, debe observar una condición imprescindible, la perfecta salida del troquel, demostrada con la doble prueba de la acuñación y de la fundación a la arena en una pieza. Fuera de estos dos caminos, la medalla deja de ser ella misma. Actualmente, la medalla, sin transigir acerca de sus características estéticas y técnicas, al no estar sujeta a una producción reglada por reyes y gobernantes, se utiliza ampliamente con fines estéticos, conmemorativos y también para premiar gestas y acontecimientos muy variados, científicos, culturales, deportivos. También existe la medalla uniface, que como la palabra indica, solamente está grabada por una cara y que también se puede definir como placa. En esta línea encontramos, entre otras, las que corresponden a eventos deportivos y las religiosas. La que vemos en pantalla conmemora el 50 aniversario de la fundación del Grupo Cultura Covadonga, que me fue encargada en el año 1988 por Luis Ángel Varela, entonces presidente de la entidad. En ella figuran los deportes que entonces tenían más auge, que eran la natación, representada a la izquierda, con la grada y el vaso de la piscina en hueco, el baloncesto, frontón, tenis y piragüismo. Las iniciales G, C, C van a la izquierda en relieve y debajo las fechas 1938, 1988. A la derecha en relieve, 50 años. Abajo, grabado rehundido, Gijón, y los símbolos del piragüismo. No lo citamos, pero a la izquierda lo que pongo ahí es el boceto de la placa. Comentamos a continuación los dos métodos citados anteriormente para la producción de medallas y placas, que son la acuñación y la fundición. Acuñar consiste en imprimir un objeto de metal, especialmente una moneda o una medalla, por medio de cuño o troquel,
lo que llamamos la matriz. También se denomina acuñar, hacer o fabricar moneda. Acuñar. La fundición. La fundición, evidentemente, es una fundición artística, no industrial. Esa diferencia está clara. Y la fundición se ha venido utilizando en distintas épocas a lo largo de la historia para obtener las medallas fabricadas con metales. Distinguimos dos tipos de fundición: la fundición a la arena y la fundición a la cera perdida. Fundición a la arena. El proceso es el siguiente. Una vez entregado el modelo, el fundidor fabrica el molde, realizando dos cajas con arena, una para imprimir el anverso y otra para el reverso. Una vez extraído el modelo, se unen las dos cajas para formar el molde. En dicho molde se vierte la colada y una vez haya enfriado el metal, se procede a extraer el bronce. A continuación, se realiza la limpieza, rebarbado y correcciones de la medalla. Estas labores de acabado, los retoques y el pulido son muy delicados y determinantes, puesto que pueden modificar la apariencia de la medalla. Finalmente, se aplica la pátina para dar color y relieve. Fundición a la cera perdida. Este tipo de fundición es muy usado para la fabricación de medallas. De hecho, parte de las que veremos a continuación han sido fundidas a la cera perdida. Los moldes de silicona, en este caso, se rellenan por separado con cera líquida y una vez haya enfriado se unen. El modelo de cera resultante se introduce en una caja con arena refractaria que se pasa a un horno de secado donde se calienta hasta que pierda goteos, sude toda la cera, quedando el hueco de la medalla en el molde. El vertido de la colada en el molde y los pasos siguientes de acabado, retoques, pulidos, etc., se realizan de la misma manera que en la fundición a la arena. Es necesario destacar que el trabajo de la fundición, el fundidor y el pulidor, es muy laborioso y delicado, debiendo repetir los mismos pasos para acabar cada medalla. Curiosamente, aunque el modelo que se utiliza para realizar una tirada sea uno, cada pieza suele ser diferente del resto, por lo cual podemos considerar cada medalla como una pieza única. Los metales más usados han sido y son el oro, la plata, cobre, bronce, latón, etc. Quiero citar los fundidores artífices de las medallas que he ido realizando. Las medallas realizadas hasta el año 1988 fueron fundidas a la arena por Raúl Alonso. La fundición, ya desaparecida, se encontraba en Gijón. Jubilado Raúl Alonso, y hasta el año 2001, las medallas se fundieron también a la arena en la fundición San José de Gijón, siendo el fundidor Juan García Alonso. Del año 2001 en adelante, jubilado Juan García, han sido fundidas a la cera perdida en Igles, fundición artística ubicada en Boves, Pola de Siero. Pasamos ahora a las medallas de la monarquía asturiana. En la diapositiva vemos el árbol genealógico de los reyes de Asturias. Esta serie de 12 medallas se terminó de fundir en el año 1985 y desde el año 1988, donada por el gobierno del Principado, figura entre las colecciones del Museo de Bellas Artes de Asturias. En el año 2020, para completar dicha colección, he donado al Museo de Bellas Artes 24 piezas de escayola
que se corresponden con los moldes, anverso y reverso de los 12 reyes y 7 modelos de escayola, los que he conservado en mi poder. Esta donación la completé con la entrega de 35 medallas de bronce con sus correspondientes moldes y modelos de escayola. Para esta serie de medallas elegí la forma ovalada, con unas dimensiones de 75 milímetros en su eje mayor horizontal y 65 milímetros en su eje menor vertical. En el anverso se sitúa la figura del rey, con el rostro grabado en relieve, unas veces de frente, otras de perfil, otras en posición de 3/4, juntamente con su nombre y fechas de reinado. Para el reverso opté por representar alguna obra arquitectónica por él realizada y, en su defecto, algún episodio relevante y conocido, real o legendario, que hubiera ocurrido en su reinado. Como resultado de apuntes anteriores, di por definitivos los bocetos que vemos en pantalla, dibujados a plumilla y tinta china negra. Son 24 y se corresponden con el anverso y el reverso de cada rey. El paso siguiente, una vez decididos ya los bocetos, el paso siguiente consistió en realizar los moldes y modelos. Para cada medalla habrá que fabricar 4 piezas, 2 moldes, anverso-reverso, y 2 modelos, anverso-reverso, como podemos ver en la diapositiva. Cada boceto final se hace un dibujo, porque claro, estos moldes y modelos en escayola, lógicamente, el origen está en los bocetos, pero de cada boceto de estos que hemos visto, se hace un dibujo al tamaño de la medalla y se modela el motivo. Una vez terminado el modelado, se cubre de escayola para obtener el molde. Dicho molde se rellena de escayola y así obtenemos el modelo. El modelo terminado se entrega en la fundición para su paso a material definitivo en los casos que nos ocupa de bronce. Pasamos a comentar las medallas de los 12 reyes asturianos ordenadas según las fechas de reinado. De cada medalla en bronce proyectaremos el anverso y el reverso, acompañados en la parte superior, según los casos, de los bocetos, moldes o modelos utilizados en el proceso de realización. En esta diapositiva vemos que el bronce está acompañado con los bocetos dibujados a plumilla que acabamos de ver. Pelayo fue proclamado caudillo por los astures y en el año 722 tuvo lugar el primer movimiento victorioso de insurrección contra la invasión musulmana, iniciando de esta manera la reconquista en Covadonga. También fundó la iglesia de Santa Eulalia de Abamia en Corao. En el anverso se presenta la cabeza con una expresión adusta en la cara, reforzada por la fuerza de los pómulos y el mentón, vista de frente en primerísimo plano, ocupando el centro. En cuanto a la leyenda, el nombre Pelayo va por el lado izquierdo, grabado en mayúsculas, y por la derecha las fechas en numeración arábiga. 718, año de su proclamación como caudillo de los Astures, y 737, fecha de su muerte. En el reverso he colocado un bajorrelieve como el exterior de la iglesia de Santa Eulalia de Abamia. Esta imagen la recuperé de un grabado del siglo XVIII, donde, según testimonio de la crónica de Alfonso III, fueron enterrados Pelayo y su esposa Gaudiosa. En la parte superior se lee Santa Eulalia y en el exergo figuran las palabras de Abamia. Todas las letras van grabadas en relieve.
Fabila. Se acompaña con el boceto del anverso, arriba a la izquierda, y el molde del reverso a la derecha. Poco se sabe de este rey, hijo y sucesor de Pelayo, que tuvo un efímero reinado de algo más de 2 años y medio, según la crónica albeldense. Fundó la capilla de la Santa Cruz de Cangas. El anverso presenta la cabeza del rey descubierta en posición de 3/4 y ocupando la mitad derecha. En la mitad izquierda, sobre un fondo texturado, va el nombre en vertical, con grandes letras mayúsculas en relieve, Fabila. A la derecha, arriba, y a la izquierda del nombre, abajo, van en caracteres rehundidos las fechas de su reinado, que quizás se puedan ver mejor en el boceto, en la parte superior. El reverso, dicen las crónicas, que fue despedazado por un oso en una cacería. Aludiendo a su muerte, decidí representar este acontecimiento con el relieve de un oso imponente que surge desafiante entre 2 grandes rocas. Alfonso I igualmente lleva arriba los bocetos de plumilla. Alfonso I el Conquistador, yerno de Pelayo, reinó a la muerte de su cuñado Fabila. Fue padre también de Mauregato, fuera del matrimonio, quien también será rey, y fue un caudillo eminentemente guerrero. En el anverso podemos ver el busto del rey de frente y situado en el centro. Cubre la cabeza con casco y los hombros van protegidos con esclavina de hierro. En el campo se reparte su nombre a izquierda y derecha, que va en letra cursiva rehundida y se enlaza con el plano de una fortaleza amurallada que alterna con una orla de puntos. El reverso presenta el mapa de la primera expansión del reino Astur, en relieve y ocupa prácticamente toda la medalla. En la parte superior va grabado un mar Cantábrico. Por debajo del mapa van las fechas de su reinado, grabadas en números romanos, sobre un pergamino. Las crónicas mencionan que ocupó ciudades y pueblos de extensos territorios peninsulares. Por el oeste, Galicia y norte de Portugal, hasta Oporto. Por el sur, la tierra de Campos y las orillas del Duero. Y por el este, Álava, La Bureba, La Rioja y tierras adyacentes. Fruela. Igualmente, arriba van los bocetos de plumilla. Fruela I, hijo y sucesor de Alfonso I, heredó el talante batallador de su padre, llegando a tomar ciudades alejadas en la cuenca del Duero como Salamanca. Fruela I pone en marcha la fundación del monasterio de San Vicente y una basílica del Salvador, acciones con las que nace Oviedo. En el anverso vemos representada en relieve la cara del rey de perfil, ocupando la mitad derecha. Por el borde izquierdo se inscribe, siguiendo el contorno de la pieza, el nombre en mayúsculas y en relieve. Por debajo van las fechas de su reinado, en hueco. En el reverso se refleja lo que fue uno de los episodios más oscuros de la monarquía asturiana, referido en la crónica de Alfonso III, donde se acusa a Fruela I de haber matado a su hermano Guimara, y pasado un tiempo, Fruela I fue asesinado a manos de sus nobles. Este suceso está representado simbólicamente por 2 caras de perfil grabadas en hueco y contrapuestas. En el centro y en relieve se ven 2 antebrazos y manos armadas de puñal corto. Aurelio. Vemos encima el boceto del anverso y apunte a grafito del reverso a la izquierda. Esto es uno de los apuntes previos a los bocetos de plumilla. Aurelio era primo de Fruela
Fundó la iglesia de San Martín y dio nombre a un concejo, San Martín del Rey Aurelio en Langreo. En el anverso, y ocupando la mitad inferior, figura la efigie del rey, situado de perfil y con casco sobre la cabeza. En la mitad derecha, sobre 3 barras verticales, se inscribe el nombre y las fechas de su reinado. En el reverso se refleja un suceso que se cita en la crónica de Albelda como asunto más característico de su corto reinado, que fue la importante rebelión de la población servil, que surgió como descontento, entre otras cosas, por el mal reparto de tierras y ciertos impuestos inusuales. En el bajorrelieve, que ocupa toda la medalla, vemos a 4 campesinos reunidos, próximos a una casa rural a la derecha, que muestran su descontento y parece que fraguan una revuelta. Uno habla y 3 escuchan. Silo. Silo subió al trono por su matrimonio con Odosinda, hija de Fruela I. Trasladó la corte a Pravia, entre otras razones porque tenía mejores comunicaciones, estaba próxima a la mar. Allí construye un palacio y la iglesia de Santianes. En el anverso tenemos en bajo relieve la cabeza del rey, que se presenta con casco, ocupando la mitad por la izquierda, en primerísimo plano y en posición de 3/4. Por la derecha se puede leer el nombre del rey, grabado en grandes letras rehundidas sobre un fondo textural. En el reverso figura una perspectiva con el interior de la iglesia de San Juan Evangelista en Santianes de Pravia, en un relieve que ocupa el centro de la medalla. Por encima de la iglesia y también en relieve, la inscripción en mayúsculas de Santianes y en el exergo los años de reinado en hueco. Mauregato, hijo bastardo de Alfonso I y una sierva mora, destituye a Alfonso, hijo de Fruela, que tuvo que huir cuando tenía unos 21 años. En el anverso aparece en la mitad derecha el busto del rey, que protege la cabeza con casco en posición de 3/4. A su izquierda, en el relieve que recorta el perfil de la figura, va su nombre, grabado en hueco, y próximo al canto una inscripción con las fechas de su reinado. Para representar el reverso decidí elegir el periodo que parece ser una leyenda, el tributo de las 100 doncellas, tributo que el rey debía entregar anualmente al emir árabe para mantenerse en el poder. Está simbolizada esta leyenda con el bajorrelieve en perspectiva de unas siluetas femeninas que se dirigen en procesión con las manos en el bajo vientre hacia una gran media luna. Verbudo I el diácono. Fue elegido rey cuando ya estaba ordenado diácono y tras una tremenda derrota contra el moro se reintegró a la iglesia. Ocupando el centro del anverso tenemos la cabeza del rey, que va cubierta con casco metálico y se coloca de perfil izquierdo. El borde de la medalla se ha decorado a izquierda y derecha de la cabeza con un adorno formado por unos círculos. Las fechas de reinado van rehundidas y se sitúan sobre el fondo, llamado campo, a la izquierda, entre el perfil de la cara y la orla de círculos. En el reverso, aludiendo a su condición de clérigo, va en relieve y centrada una corona de borde ondulado, con el criptograma en su interior. Este símbolo consiste en las letras griegas X, que se lee G, y P, que se lee Ro, que son las 2 primeras letras del nombre de Cristo en griego, Christos.
y a izquierda y derecha las dos letras alfa y omega, que son las primera y última del alfabeto griego. Ocupando la mitad inferior va el nombre del rey. Alfonso II el Casto, hijo de Fruela, accede al trono al abdicar Bermudo I. Con Alfonso I se inicia el apogeo del Reino de Asturias. Traslada la capital a Oviedo, donde instala su corte y realiza distintas construcciones arquitectónicas, entre las que se encuentran la nueva Basílica del Salvador. Esta basílica fue la que construyó sobre la que había hecho Fruela I y que fue destruida por los moros, y sobre esa misma construyó El Salvador, que es la Catedral de Oviedo. También la de Santa María, capilla de Rey Casto y Panteón de los Reyes, adosada a la catedral, y la iglesia de San Tirso. Ya en extramuros manda construir la Basílica de San Julián de los Prados, Santullana. También donó a San Salvador la Cruz de los Ángeles, y durante su reinado Oviedo se convirtió en centro de peregrinaciones al Salvador. En el anverso, centrada y en relieve, se representa la imagen del rey con los hombros vistos y la cabeza coronada. En el campo lleva inscrito por la izquierda el nombre de Alfonso y por la derecha el 2 en números romanos. Debajo del 2 van las fechas de su largo reinado, 51 años, grabadas en hueco. En el reverso figura la perspectiva del interior de la Basílica de Santullana, considerada una de las principales muestras del arte asturiano. Está vista desde el lado derecho del crucero, o sea, la nave transversal, con el gran arco de medio punto de la nave central en el medio, dejando ver las arcadas que la separan de la nave lateral izquierda. Ramiro I era hijo de Bermudo I y ascendió al trono con 50 años, después de vencer al legítimo heredero nepociano. Pasó a la historia como rey constructor. De hecho, la arquitectura prerrománica asturiana lleva su nombre, estilo ramirense, por los edificios que mandó levantar en el Monte Naranco, Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo, que forman parte de un complejo de residencia real desaparecido. También mandó construir la iglesia de Santa Cristina de Lema. En el anverso, ocupando la mitad izquierda, vemos el rostro del rey coronado, de perfil, detallando los rasgos faciales en primerísimo plano. El nombre, en relieve, se coloca a la derecha en sentido vertical sobre la base rehundida que perfila el rostro. En el reverso, y aludiendo a sus construcciones arquitectónicas, he elegido el relieve de una de las bandas con medallón de la nave superior de Santa María del Naranco. Dicha banda rectangular va enmarcada con una decoración soleada, que es una constante en la decoración asturiana, y contiene dos figuras humanas en traje talar, hábito de monje, cura, en fin, lo que sea, ¿no? Portando algo sobre la cabeza, pueden ser ofrendas. Son de tallado tosco y esquematizado. En el exergo, grabado en hueco, y numeración arábiga, las fechas de reinado, 842-850. Ordoño I, hijo del primer matrimonio de Ramiro, reinó del año 850 al 866. Su reinado fue un continuo batallar contra el Islam y a su vez procurar la repoblación y colonización de extensos territorios semidesérticos, especialmente en León y Castilla. Anverso, en el lado derecho va la cabeza del rey, con corona en posición de 3/4 a la izquierda. En el tercio de la izquierda bailan las letras de su nombre rehundidas sobre un campo texturado con acusadas ondulaciones, y al lado opuesto va en relieve el 1 de primero.
En el reverso se reflejan las dos facetas de su reinado, dividiendo la medalla en dos campos, superior e inferior. En la mitad superior se representa un carro campesino, aludiendo a la repoblación, y en la mitad inferior una espada sobre escudo, aludiendo a las luchas contra los musulmanes. Las fechas de reinado se graban en relieve en números romanos. En la mitad superior figura el año 850, inicio de su reinado, y por debajo de la mediana, el último año de su reinado, 866. Alfonso III. En la parte superior vemos el modelo del anverso en escayola y a la derecha el boceto del reverso. Alfonso III, hijo y sucesor de Ordoño I, casado con Jimena de la Casa Real de Navarra, es reconocido por todos los historiadores que la crónica de Alfonso III fue elaborada por el propio rey. Fundó el convento de Valdedios, mandó elaborar la cruz de la Victoria, que era la cruz de Pelayo, perteneciente a Pelayo, y mandó construir la fuente pública de la Foncalada de Oviedo. Tuvo que abdicar ante el levantamiento de sus tres hijos que se repartieron el reino: García León, Ordoño II Galicia y Fruela II Asturias. Con Alfonso III acaba la monarquía asturiana. En el anverso se sitúa en el centro el busto del rey de frente, coronado y adornado con ricas vestiduras. A su izquierda figuran los tres palos que le señalan como el tercero. La leyenda en el lado derecho lleva grabadas las fechas de su reinado, entre las que se intercala el nombre del rey que baja en diagonal. En el reverso, ocupando toda la medalla, vemos en perspectiva frontal el interior de la iglesia de Valdedios, con las arcadas de la nave central, el altar al fondo y la ventana triforada en el muro de la cabecera. La leyenda de la parte superior lleva grabado el nombre de la iglesia. Para terminar, veremos una selección de 6 de las 14 medallas realizadas para entidades públicas de Gijón y para particulares. Están agrupadas según la entidad que las ha encargado. Las 3 primeras han sido editadas por el Ayuntamiento de Gijón. La primera conmemora el centenario del Instituto Jovellanos. Fue editada en el año 1994. Medalla de bronce fundida a la arena, con un diámetro de 90 milímetros. En la parte superior del anverso, el dibujo que vemos fue un apunte inicial, que no el definitivo, y a su derecha el molde del reverso. Para el anverso he elegido el torso del prócer gijonés en posición pensativa, imagen tomada del segundo retrato de cuerpo entero pintado por Goya en el año 1798. La leyenda que va por el arco superior transcribe el texto propuesto por el Ayuntamiento de Gijón, 1994, un año para jovellanos. En el reverso, ocupando el centro, se presenta el edificio del Instituto en perspectiva de 3 puntos de fuga, llamado también a vista de paja, como si fuera hecho desde un dron. Siguiendo el contorno de la pieza, en la mitad superior va grabado segundo centenario, y por debajo, entre la leyenda y el edificio, leemos Instituto Jovellanos. En el exergo figura la palabra Gijón. Esta segunda medalla, realizada en el año 2011,
conmemora el bicentenario de la muerte de Gaspar Melchor de Jovellanos. Fue fundida a la cera perdida, con un diámetro de 100 milímetros. Encima del bronce van los modelos en escayola. En el anverso se ha situado un relieve con la cabeza de Jovellanos en primer plano, en este caso tomada del primer retrato de cuerpo entero que le pintara Goya entre los años 1780 y 1782. Ocupando el tercio izquierdo va escalonado en 4 sílabas el nombre Jovellanos. En el reverso, ocupando todo el campo, se sitúa un relieve de la casa natal en perspectiva oblicua. Actualmente alberga el Museo de Jovellanos, situado en el barrio de Cima de Villa, que todos conocemos. La leyenda lleva grabado por la izquierda, en vertical, el año 2011. En la parte superior, Gijón, y en la parte inferior, bicentenario. En el año 1998 se inaugura el Museo del Ferrocarril de Asturias. Este museo se instaló en la antigua estación del norte de Renfe, que fue cabecera del ferrocarril que une Gijón-Madrid. Es una medalla de bronce fundida a la arena, con un diámetro de 95 milímetros. Arriba, a la izquierda, va un apunte inicial del anverso, no el apunte definitivo, evidentemente. Y a la derecha, el molde del reverso. Para el anverso elegí una locomotora con historia, la Norte 1672, hermana de la Jovellanos y Don Pelayo. En la parte central situé la locomotora, grabada en perspectiva oblicua desde un punto de vista bajo, una vista de rana. En la parte superior, en el centro, el logotipo de la ciudad Gijón. En el exergo va el número de la locomotora. En el reverso, el ayuntamiento decidió que debía figurar la nueva construcción realizada para el museo, obra del arquitecto Ángel Romero, que se encuentra próxima al edificio de la antigua estación. El relieve, que ocupa horizontalmente el centro de la medalla, presenta el alzado con las playas de vías y los 2 túneles laterales para circulación del tren de recreo. La leyenda, que sigue el contorno, contiene grabados en la parte superior, en minúsculas, inauguración, y por debajo, octubre 1998. En el exergo se lee Asturias, y por el canto, en la mitad inferior, Museo del Ferrocarril. La medalla que estamos viendo conmemora el centenario de la iglesia de San Lorenzo. Fue la parroquia quien me encargó esta medalla en el año 2001. Es una medalla redonda de bronce fundida a la arena y módulo o diámetro de 100 milímetros. En la parte superior va el modelo del anverso y a la derecha el boceto a color del reverso. En el anverso he representado la fachada tal y como se ve hoy, después de ser reconstruida en los años posteriores a la Guerra Civil del 36. A su izquierda se puede leer Gijón, grabado en relieve. El campo de la medalla está texturado para destacar la fachada que se sitúa en el centro. En el reverso, la imagen de San Lorenzo con la parrilla. Ocupa el eje vertical y centro de la medalla. En la leyenda, que sigue el contorno, se puede leer por la izquierda parroquia de, debajo, en el centro San Lorenzo, y por la derecha las fechas, 1901-2001. El campo de la medalla, situado entre la imagen y la leyenda,
contiene una textura similar a la del anverso, en este caso concéntrica, tratando de crear un halo que realce la figura. En el año 1998 se celebró el 50 aniversario de la construcción de la Universidad Laboral. Esta medalla de bronce, fundida a la arena, circular, tiene un diámetro de 100 milímetros y fue editada por la dirección del Centro de Enseñanzas Universidad Laboral. Arriba vemos colocados los moldes de la medalla, los moldes. En el anverso, en relieve, ocupando el centro de la medalla, destacan la torre al fondo y en primer plano la iglesia ovalada situada en el patio central. El conjunto está visto desde el acceso por el patio corintio. La leyenda contiene una inscripción que, siguiendo el contorno de izquierda a derecha, se lee Universidad Laboral y en la parte inferior 50 aniversario. El reverso está ocupado por la escultura titulada Árbol de la Ciencia, obra realizada por el autor de esta medalla en el año 1989. Elegí esta escultura porque simboliza las distintas enseñanzas o ramas del saber, ya que es árbol de la ciencia. Y por la derecha, las enseñanzas que se impartían en la Laboral en los años 90 del siglo pasado, cuando se pasó a llamar Centro de Enseñanzas Integradas, CEI. Por su izquierda lleva grabada la fecha del inicio de las obras, 1948. En la parte superior, la Cruz de la Victoria, símbolo de Asturias, y por la derecha, 1998, año en el que se cumplió el 50 aniversario. Debajo se inscribe Gijón. Esta medalla conmemora la Laboral, Ciudad de la Cultura. Fue editada por el Gobierno del Principado de Asturias en el año 2007. Esta es un bronce fundido a la cera perdida, con patina oscura y un diámetro de 95 milímetros. En la parte superior vemos los bocetos realizados a grafito del anverso y del reverso. Abajo, en el anverso, he colocado una vista aérea del patio central y los edificios circundantes. La leyenda, en la parte superior, siguiendo el contorno, lleva grabado la Laboral y en la mitad inferior la inscripción Ciudad de la Cultura, que, siguiendo la misma fuga de los edificios laterales, ocupa el patio central. En el reverso, bajo la leyenda Gijón 2007. He representado una deconstrucción que contiene en la mitad superior los tejados en diente de sierra de los talleres de la Universidad Laboral ocupados por el Centro de Arte y Creación Industrial, y en la mitad inferior el pórtico de entrada al Centro de Arte, construcción de nueva creación. En el exergo se puede leer Asturias. Y con esta medalla damos por terminada la conferencia. Bueno, muchas gracias por tu amena, didáctica y estética conferencia, charla. Nos ha revivido la historia de Asturias de una forma en parte. Entonces ahora podemos organizar alguna charla, alguna pregunta pertinente para que nos sigas deleitando. Si alguien quiere preguntar algo. Sí, pueden hacer todas las preguntas que quieran y a las cuales espero poder contestar, ¿no? Dime. Sí, en un grabado que... No, la área de Amaña, y yo creo que está desaparecida, solo queda el frontis de la iglesia. Está
destruida. ¿No? Una vez que estuve yo allí, solamente quedaba una referencia de Santa Eulalia Abad encorado, la que está encorada. Sí, sí, prácticamente yo creo que queda, vamos, el último que vi yo. Yo esto lo saqué de un grabado del siglo XVIII. Pero yo estuve allí personalmente y esa iglesia ya no existía. Hace, bueno, hace 10 años o más, pero ya no existía esa iglesia. No sé a cuál te referirás tú, pero concretamente esa está prácticamente desaparecida. Solamente queda la espadaña del campanario, que tampoco lleva campanas, claro, ya no tiene campanas. Es lo único que queda. Entre la hiedra y el monte, totalmente olvidado. Eso es lo que yo recuerdo. ¿Alguna pregunta más? Y es que no... Bueno, yo también no sé lo que duró esto, pero de todas maneras creo que fue mucho. Y ya apunté en un principio que de las muchas medallas que hice para Gijón había elegido 6, pero hay otras muchas que me las recuerda Luque, por ejemplo, las de Corcan, que durante 5 años hicieron una medalla para los radioaficionados y montañeros, y que en cada una de las 5 puse los 5 monumentos de arquitectura asturianos de la UNESCO. Es que sí, te falta el monumento al hórreo, que eso es una maravilla. ¿El qué? El monumento al hórreo. El monumento al hórreo, pero eso es una escultura. Es una escultura, pero bueno, que es interesante. Bueno, eso sí, merecía una conferencia aparte, pero bueno. Bueno, eso es otro tema. Por eso vamos a dejarlo, porque es una obra grandiosa. Bueno, entonces si no hay nada más, a ver, Luque, por favor. Quería decir que he pasado recientemente el decorado a Bamia, Antolín del Cueto, y está entera la iglesia. Pues entonces, pues sí. Pues entonces la que vi yo era otra. Y ponía allí Santa Eulalia. Santa María de Bamia. Santa María de Bamia. No lo sé. Santa Eulalia es la que se cita en las crónicas de Alfonso III, es la que se cita, y que es donde están enterrados Pelayo y es Santa Eulalia, no Santa María, que vamos, que yo sepa. Y yo la saqué, concretamente el dibujo, lo saqué de un grabado del siglo XVIII que encontré en un libro. Pero vamos, más no puedo puntualizar. Probablemente siga entera y yo lo que estuve viendo fue otra. No lo sé. No, si yo no digo que no. Yo digo que no la conozco. Vamos. Bueno, ¿alguna cosa más? Entonces, mañana martes, en el vestíbulo de la segunda planta, a las 19 horas, en colaboración con el Aula de Cultura del Comercio, se presentará el libro Yo sé quién soy, del escritor Béjar Marcelo Matas, que estará acompañado por el también escritor David